Hoy voy a continuar con nuestra serie de predicaciones acerca de los nombres de Dios. Se llama Los Nombres de Dios y le llamé Cuán glorioso es tu nombre en base al Salmo 8, ¿verdad? Cuando dice, Señor, cuán glorioso es tu nombre, cuán imponente es tu nombre sobre la tierra, ¿verdad? Que David lo menciona, explota en adoración y dijimos, wow, Señor, qué imponente. Y la semana pasada hablamos de esto y cuando leímos este versículo por primera vez dijimos, wow, sí, cuán imponente tu nombre sobre la tierra. Pero al final de la reunión todos estamos así como que, sí es cierto, Dios, cuán imponente es tu nombre. Dios quiere que le conozcamos. Una de las cosas que hemos venido hablando en esta serie es que Dios desea que le conozcas y Dios ocupa diferentes nombres. Hablamos la semana pasada que hay más de 80 nombres de Dios en la Biblia. Es un solo Dios, pero usa 80 nombres. ¿Por qué? Porque simplemente la palabra Dios no alcanza a abarcar la totalidad de lo que es Dios y cómo es Dios. No describe todas sus características, ni su carácter, ni sus atributos, un solo nombre. Por eso es que Dios escoge revelarse a ti y a mí a través de diferentes nombres. Lo que Dios desea al hacer esto es que tú y yo lleguemos, ¿verdad?, a conocerle relacionalmente, y conmigo relacionalmente, a tener una experiencia con Él, no solamente información con Él, a través de la multiplicidad de sus nombres. ¿A través de qué? De conocer todos los tipos de nombres que Dios tiene, porque a través de cada uno de ellos Él se revela y nos revela quién es Él y su carácter. ¿Están listos para aprender el nombre de hoy? Hoy el nombre que quiero hablarte es el nombre de Dios y se encuentra en el primer libro de la Biblia. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1 versículo 1 dice creó los cielos y la tierra. Y es el primer nombre que Dios escoge para revelarse. Es el primer nombre que se usa en la Biblia. Es el primer nombre que Él inspira, ¿verdad?, para revelar quién es Él. Ahora, si no fuera por el lenguaje hebreo, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y algunas partes en arameo, ¿verdad? Pero si no fuera por el idioma hebreo, simplemente podríamos leer tú y yo, en el principio Dios creó, y no nos dirían nada más. Pero Dios escoge este nombre y dice, en el principio Elohim creó todas las cosas. Si tú y yo no tuviéramos el hebreo, le diríamos en el principio el Señor, Dios, pero nada más. ¿Están conmigo? ¿Me van siguiendo? Ahora dice, gracias a que la Biblia fue escrita en hebreo, tú y yo podemos saber cuál es el primer nombre que Dios usa para mostrarse y revelar quién es Él. Y Él lo hace bajo una situación determinada en un ambiente determinado. Di conmigo, situación determinada, ambiente determinado. Dios quiere que tú conozcas sus nombres y sus atributos. ¿Para qué? Para que puedas clamar a ese nombre específico en una situación específica, para que esta situación específica sea abordada y dominada y tomada en control por este Dios que se revela de una manera específica. Amén. ¿Están conmigo? Por eso es importante que conozcamos los nombres de Dios. Aunque Dios escoge revelarse a nosotros a través de diferentes nombres, este nombre o estos nombres se refieren al mismo Dios, ¿ok? No estamos hablando de diferentes nombres, solamente hay un Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, que ahorita lo voy a explicar un poquito más a fondo. ¿Están conmigo? Di conmigo, Elohim, Dios, Creador, Todopoderoso. Dale un aplauso a Jesús en eso. Dile, Señor, tú eres el Dios, Creador, Todopoderoso. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere? Voy a ir un poquito rápido. ¿Qué es lo que Dios quiere más rápido de lo usual? ¿Aguantan? Así que prendan el cerebro porque voy a empezar a hablar rápido, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios quiere revelarnos a ti y a mí a través de este nombre? Entendamos, vamos a ver el contexto. No hay nada, no existe nada. Dios no ha hablado de Él, Dios no ha hecho nada y de repente dice, yo, Elohim, en el principio creé los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo primero que tenemos que entender acerca del nombre Elohim en este versículo 1, y nos vamos a pasar como 40 minutos en el versículo 1.
¿Ok? Lo que Él quiere que entendamos es que, lo primero que quiere que entendamos es que de Elohim, acerca del nombre Elohim, es que Él es un Dios trascendente. Di conmigo, trascendente. Ahora, ¿qué significa trascendente? Mucha gente, y hemos hablado, hemos estudiado durante el año, que Dios quiere que trascendamos, ¿verdad? Que vayamos más allá. Y la definición o el concepto que tú y yo en la tierra tenemos de trascendencia no se compara con la definición eterna, divina, celestial de lo que es trascendencia. Efectivamente significa que vas más allá. Cuando tú y yo dices, yo quiero trascender, es que ¿qué? Que cuando yo me muera, ¿verdad? La educación que le di a mis hijos, que yo pueda trascender a través de mis nietos, de mis hijos, de los hijos de mis hijos, de los negocios, de los logros, de lo que sea, yo quiero trascender. Pero cuando Dios habla de su trascendencia, Él está diciendo que Él es distinto, Él es diferente de la creación y todo lo creado. Podemos ver la creación aquí y la trascendencia de Dios. Lo que nos está diciendo es que Dios, aunque creó todo esto, no es parte de esta creación, porque esta creación fue creada. ¿Están conmigo? ¿Sí, ¿están conmigo, sí o no? Den señales de vida, ayúdenme a predicar, ¿ok? De amén, sí, ok, lo entiendo, tomen notas, ¿ok? Ahora, cuando decimos que la trascendencia es decir que Dios es distinto, que tenemos que contestar la pregunta, ¿en qué es distinto? Que aunque Dios creó las cosas, no es parte de esta creación. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Yo puedo crear un libro, pero esto no significa que yo soy parte del libro. Yo no estoy ahí metido, ¿verdad? Yo lo creé, pero yo no soy parte del libro. Yo soy el creador del libro. ¿Qué más significa? Que no puedes amalgamar a Dios a la creación. Muchas veces el problema por el cual creemos que Dios es un Dios limitado es porque amalgamamos a Dios a nuestra creación y a nuestro tiempo y a nuestro espacio limitado, ¿verdad? Dices, ok, amalgamar significa fundir, poner junto. Cuando te ponen amalgamas en los dientes, ¿verdad? Te ponen y te forman el diente. Muchas veces pensamos que Dios está amalgamado a la creación y no, porque Dios es el creador y Él no es parte de la creación. No lo podemos poner junto, porque si lo pusieras junto, entonces estarías haciendo de tu Dios todopoderoso, omnipresente, omnisciente, ¿verdad? Y omnipotente, harías un Dios limitado por un espacio y por un tiempo. ¿Están conmigo? ¿Sí están conmigo? Y por último, tenemos que entender que cuando hablamos de la trascendencia de Dios es que Dios debe ser elevado por arriba de la creación y elevado de la creación. No está con la creación, está más arriba de la creación, separado de la creación. Lo primero que debemos saber acerca de Dios en el versículo 1 es que Dios es trascendente. ¿Qué significa esto? Que Él es distinto en cuanto al tiempo. Di conmigo, Dios trasciende el tiempo. Les voy a dar otra oportunidad para que se despierten, pellizquense, bofetéense, échense agua, escúpanse, lo que quieran hacer. Pero digan conmigo, Dios trasciende el tiempo. Como que no funcionó. A ver, háblanle así a su vecino y con el aliento seguro se despiertan. Di conmigo, Dios trasciende el tiempo. El tiempo. Génesis 1:1 dice, Dios en el principio. Di conmigo, principio. Creó los cielos y la tierra. En el principio nos está diciendo que Dios creó el tiempo. Él puso el principio. Dios creó y dijo, en el principio Dios definió el tiempo. ¿Estás conmigo? Él lo hizo. Si Dios creó el tiempo, por lo tanto podemos decir que Él presidió el tiempo. Él fue antes del tiempo. Ponle mucha atención en esto porque es muy importante que lo entendamos. Yo sé que voy a ir un poquito profundo y voy a hablar de diferentes términos teológicos porque tengo que presumir que tengo una maestría en teología, ¿verdad? No, no es cierto. No, pero tenemos que entender. Acuérdense cómo Dios quiere que lo conozcamos, que lo comprendamos y que le entendamos. Y para comprender a Dios y entender a Dios no solamente es decir, sí, Dios es omnipotente y omnipresente y Él es trascendente. ¿Pero por qué? Dios quiere que entiendas por qué Él es como es. Dios quiere que entiendas cómo opera, con amor, con justicia, con derecho. Dios quiere que entiendas, que le conozcas, que tengas una relación con Él. Y es más fácil de experimentar a Dios cuando tú entiendes por qué. Amén.
Dios quiere que le entendamos. Hay cosas que son incomprensibles, yo lo sé, la Biblia lo dice, pero hay cosas que Dios quiere que comprendas. Y si Dios se revela en Génesis 1:1 como Elohim, Él se está revelando de esa forma porque quiere que entiendas quién es Él y cómo es Él y qué atributos tiene Él desde el principio. ¿Por qué? Porque eso va a ser la base y el fundamento de tu fe. ¿Me están siguiendo? Entonces pongan mucha atención, pongan mucha atención. ¿Qué significa esto? Que Dios presidió el tiempo. Dios era antes del tiempo. Tú y yo tenemos presente, pasado y futuro. Para Dios no hay presente, pasado y futuro. Dios es. Dios exista. Él es presente todo el tiempo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Al menos que existiera antes del tiempo, el tiempo pudo existir porque Dios existió antes para crearlo. Amén. Dice, en el principio Dios creó. ¿Dios qué? Creó que el tiempo. Él dice, yo soy trascendente, yo creé todas estas cosas y soy diferente a eso. No me puedes amalgamar a esto porque yo me rijo en diferentes formas y en diferentes principios. Yo soy de otro reino. Este es un reino limitado, un reino creado. Yo no soy parte de esto, pero necesito que tú entiendas que el tiempo que tú experimentas en la tierra, yo lo creé. ¿Estás conmigo? Y eso te va a dar una luz impresionante. ¿Por qué? Porque empiezas a entender quién es tu Dios, que aún el tiempo se sujeta a Él. ¿Se acuerdan cuando se paró la luna? ¿Por qué se paró la luna? Porque Él controla el tiempo. Amén. ¿Cuántas veces nos enojamos porque decimos, es que ya se está pasando mi tiempo, ya se me va el tren? ¿Verdad? Se me va el tiempo, ¿verdad? Y estamos afanados con el tiempo, es que ya estoy viejo, ya se me fue el tiempo para servir al Señor. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Sí me explico? Pero cuando entiendes que Dios es un Dios atemporal, que no es regido por el tiempo, porque Él creó el tiempo, dices, caray, ay. Como que creo en un Dios que es poderoso, ¿verdad? El tiempo pudo existir debido a que Dios le creó. Por lo tanto, cuando hablamos o tratamos de comprender a Dios, tenemos que entender que no lo podemos discutir o entenderlo en base a los parámetros del tiempo. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Por qué? Porque cuando dices, ya se me fue el tiempo, estás diciendo que tu Dios está amalgamado con la creación, que no es trascendente del tiempo, por lo tanto no puede hacer nada porque el tiempo pasó. Pero cuando tú entiendes que tu Dios está fuera del tiempo, entonces sabes que el dueño y el creador del tiempo es Él y Él puede cambiar todas las cosas. ¿Vamos bien? Di conmigo amén. ¿O pretendan que sí? Todos muevan su cabecita, levanten sus manos. Todos levanten la mano. Así, yes, truénate así. La ola, ok. ¿Están conmigo? Ahora, ¿por qué entonces Dios opera fuera de los parámetros del tiempo? ¿Por qué? Porque Dios existe afuera del tiempo. Ahora, ¿qué es lo único que hay afuera del tiempo? Di conmigo, eternidad. Muy bien, dense un aplauso. La eternidad existe afuera del tiempo. ¿Quién les dijo? Vienen muy inteligentes hoy. Dios existe afuera del tiempo y lo único que hay afuera del tiempo se llama eternidad. ¿Qué significa esto? Que no está restringida, di conmigo restringido. No está controlado, no está determinado por el tiempo. ¿Amén? ¿Amén? Es que el tiempo con mis hijos ya me lo robó el diablo. El diablo fue creado y él está restringido al tiempo, pero Dios no está restringido al tiempo. ¿No se emocionan? ¿No dices, wow, Dios, qué impresionante es tu nombre? Y es cuando el salmista dice, Señor, qué grande es tu nombre. No inventes, Señor, es increíble. Es increíble. El tiempo puede ser un problema para ti y para mí dependiendo de cómo esperemos en Él. ¿Esperamos en Él sabiendo que tenemos un Dios amalgamado y restringido y controlado por el tiempo? ¿O esperamos en Él sabiendo que tenemos un Dios que es sobre todas las cosas, que es sobre el tiempo, que es sobre todas las cosas? El problema es para ti y para mí, dependiendo de cuál es tu perspectiva acerca de la temporalidad y acerca de quién
es tu Dios. Dios se revela en Génesis diciendo: yo soy Elohim, yo soy el Dios poderoso, el Dios creador todopoderoso, el cual controla el tiempo. Wow. Wow. Él necesita establecer el cimiento de cómo se revela y nos muestra su nombre, sus características, sus atributos, para que tú y yo entendamos y conozcamos y entremos en una relación con ese Dios que es atemporal, con ese Dios que no depende y no se restringe por el tiempo. Amén. ¿Lo estamos entendiendo? Por eso Dios escoge el primer nombre, Elohim. Elohim. Pero para Dios el tiempo nunca será un problema. Es por esto que la Biblia, cuando habla de Dios, generalmente habla, o más bien todas las veces habla, con términos relacionados con la eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace esto? Pero la Biblia siempre se refiere a Dios también en el presente. Dios no habla de Dios en el pasado, Dios lo habla en el presente, porque Dios es. ¿Qué dice? En el pasado Dios nos hablaba a través de ¿qué? De los profetas, los sacerdotes. Y ahora, en este tiempo, es el presente, ¿verdad? Dios nos habla acerca de Él en el presente, porque Él quiere estar presente contigo. Y Él está presente conmigo. Di conmigo, Él está presente conmigo en mi casa, en el baño, en el trabajo, a donde vaya, Él está presente. Amén. Cuando habla de nosotros, ¿verdad? La Biblia habla acerca de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro, porque yo sé los planes que tengo para ti, porque yo tengo esperanza para ti, tengo un futuro, no planes para lastimarte, sino planes para bendecirte, tengo un futuro. Cuando la Biblia habla acerca de nosotros, nos habla de presente, pasado y futuro. ¿Por qué? Porque tú y yo somos seres creados, ¿verdad? Que representamos quién es Dios en la tierra. Somos poseedores de la imagen de Dios en la tierra. No somos dioses chiquitos como muchos dicen. Somos una creación de Dios. Dios, un solo Dios, ¿verdad? Pero en esa creación que nos estamos siendo revelados, estamos sujetos al tiempo y al espacio. Porque Dios creó los cielos y la tierra. Y al final, al sexto día, te creó a ti y te puso y nos puso en la tierra. Por lo tanto, estamos limitados al tiempo. ¿Amén? ¿Me están siguiendo? ¿Estamos entendiendo? Eso es todo. Nada más Esperanza está entendiendo. Ahí a los que se rieron dije, sí, pues sí, nada más ella. Ok, ¿vamos bien? Eso es todo. Celia, ¿dónde andas? Eso, dale un aplauso. ¿No están emocionados? ¡Cuán imponente es tu nombre! Amén. Ahora, pero cuando habla acerca de Dios, siempre lo habla en el presente. Dios no tiene un ayer o un mañana. Para Dios todas las cosas son ahora. Ahora, di conmigo, ahora. Por lo tanto, lo primero que tenemos que entender acerca de Elohim es que Él trasciende el tiempo. Amén. Número 2, Él trasciende el espacio. Versículo 1 de Génesis 1. Por eso les digo que nos vamos a pasar aquí como una hora. ¿Ok? Dios en el principio creó. El principio se refiere a la trascendencia del tiempo. Principio. ¿Pero qué dice? ¿Creó qué? Los cielos y la tierra. Lo que nos está diciendo es que Dios trasciende el espacio. ¿Qué es el espacio? Donde tú y yo nos encontramos ahora. La creación, el canvas que Él hizo para entonces introducirnos. Estamos ahí. Esto quiere decir que Dios existía no solamente antes del tiempo, sino también antes de que algo fuese creado. Comprendamos esto. Lo que la palabra nos está diciendo es que Dios tampoco es regido o limitado por el espacio. Por eso Dios es omnipresente. Él puede estar aquí, como puede estar en el cielo, como puede estar en la tierra, como puede estar en todos lados. Por eso Él te escucha a ti y te escucha a ti, te escucha a ti, te escucha a ti. ¿Por qué? Porque Él no está regido ni por el tiempo ni por el espacio. Él está en todos lados todo el tiempo y Él te escucha porque Él es parte de esos son sus atributos, es su carácter. Comprendamos esto. ¿Por qué? Porque Él no está regido por el espacio. ¿Por qué? Porque Dios existía afuera del espacio antes de que éste fuese creado y la tierra antes de que estos fuesen creados. ¿Están conmigo? ¿Me van siguiendo? Esto es muy importante. Pongan atención. Hasta este punto en el versículo 1, vean esto. Dios nos está diciendo que Él es un Dios creador. Di conmigo, creador.
que Él es trascendente. Y conmigo, trascendente. Nos dice que Él existía antes del tiempo y antes del espacio, los cuales creó, y por lo tanto podemos entender que Él existía antes de la materia. Di conmigo, la materia. ¿Cuántos tomaron clases de química? ¿Cuántos pasaron la química de noche? Todos aquí, ¿verdad? No, yo ni me acuerdo, hijo. Ya lo he tratado de olvidar. Son de las cosas que le pido a Jesús que borre de mi mente. ¿No? Las matemáticas para algunas personas, ¿no? Las fracciones y los quebrados. Y luego, entonces, si tengo 1 kilo de tortillas y quiero la mitad, ¿cuánto tengo que tener? O sea, las cuento las tortillas y si me como una con sal antes de terminar de contarlas, es que huelen rico. ¿No? ¿Sí me explico? ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué significa que Dios es trascendente del tiempo, del espacio y de la materia? ¿Qué es la materia? ¿Qué es la materia? Todo lo que conocemos, todo lo que conoce está hecho de materia. ¿Qué es la materia? Es todo aquello que tiene un lugar en el espacio. Hay algunos de ustedes que ocupan más lugar en el espacio. Otros ocupamos menos lugar en el espacio. Yo ocupo menos así. Soy chiquito, ¿verdad? Menos lugar en el espacio, que tienen un peso y un volumen. Ay, sí, tú eres bien gritón. Tienes mucho volumen, ¿verdad? Tenemos un peso, tenemos una forma, tenemos un volumen y una forma. Di conmigo, una forma. Toda la materia tiene peso, volumen, forma y ¿qué? Y ocupa un lugar en el espacio. Ahora, vean esto. Dios lo que nos está diciendo es, yo trasciendo el tiempo. Yo trasciendo el espacio. Pónganse mucha atención porque esto se empieza a poner así de no te pases. Cañón. Trasciende el tiempo, trasciende el espacio y la materia. Ahora, todos nos estamos haciendo una pregunta en este punto. ¿Y por qué tengo que saber yo eso? O sea, mi problema es que mi esposa me grita en la semana. O sea, ¿yo qué tengo que saber? Porque mi hijo es, híjole, de verdad. Yo no sé, dice que me ama, pero traga como si me odiara. ¿No? ¿Sí me explico? Dices, bueno, ¿y de qué me sirve saber eso, José Luis? Yo vengo necesitado, vengo lastimado, vengo herido. Tal vez algo te pasó muy feo, tal vez acabas de perder un familiar. Tal vez dices, bueno, a mí qué padre que está todo eso, pero a mí qué me importa. Yo tengo problemas reales. ¿Por ahí no? Está bien. Le está diciendo a su hijo. Está bien, no te preocupes. Ok. ¿Estamos bien? ¿Sí me explico? Pero ¿por qué tengo que saber esto? ¿Por qué Dios quiere que lo entienda? Porque Dios quiere que entendamos a través de revelarnos que Él es trascendente del tiempo, del espacio y de la materia, que Él opera en otra dimensión. Dios dice, necesitas entender que yo no soy de este mundo. Yo trasciendo. Yo opero en otra dimensión y por eso tú y yo no lo podemos comprender. Por eso tú y yo estamos sin poder experimentar el poder de Dios en nuestras vidas porque no le comprendemos, porque no le entendemos. Claro, hay cosas que Dios nos permite experimentar por la fe sin entenderlo y sin creerlo, pero hay áreas que tú y yo tenemos que crecer en nuestro conocimiento. La Biblia dice que Jesús creció ¿en qué? En estatura y ¿en qué? En conocimiento. ¿Qué significa que tú y yo tenemos que crecer en estatura y en conocimiento? Ahora, Dios me hizo chiquito porque así era la estatura del varón perfecto. ¿Ok? A ver, digan algo diferente. ¿No? ¿Sí me explico? Dios necesita que lo entiendas. Porque cuando entendemos cosas de Dios podemos crecer en nuestra fe, podemos crecer en nuestro caminar, podemos dar pasos más firmes. Si yo te digo, si yo llego a una casa y veo un plafón de esos que se rompen del piso, ¿verdad? Y me dices, oye, Javier, tú puedes, José Luis, puedes caminar por ahí. Y yo no veo lo que hay abajo de ese plafón, cuernos que voy a caminar por ahí. Capaz que le hizo un hoyo y tiene estacas así feas, ¿no? O algo así. Pero si yo sé que abajo de ese plafón hay maderas, hay una base firme, aunque el plafón sea muy frágil, yo puedo caminar sobre él. Es lo mismo. Dios quiere que le entiendas y le conozcas para que camines firmemente en tu fe.
sabiendo quién es tu Dios y no solamente de oídas. Que muchos de nosotros caminamos en nuestra fe de oídas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ahora, Dios dice, yo opero en otra dimensión. Tenemos que entender que ni tú ni yo seremos capaces de comprender cómo opera Dios si tratamos de comprenderlo a través de los principios y las limitantes que operan en este mundo. ¿Me van siguiendo? Dios no, necesita que entiendas que no lo opera, que Él no está restringido por el tiempo, Él no está restringido por el espacio, Él no está restringido por la materia. Es que Dios, ¿qué vas a hacer? Yo no estoy restringido de nada. Yo cambio todas las cosas. Cuando tú entiendes que ese es el fundamento de Dios, cuando tú entiendes que Dios está revelando a nosotros, a nuestra vida a través de esto, dices, no te pases, mi Dios es imponente. Es impresionante, es glorioso. Cuán hermoso, cuán glorioso es tu nombre. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Lo estamos entendiendo? ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Si tratamos de comprenderlo en base a nuestros principios que operan en este mundo. En otras palabras, ni tú ni yo podemos comprender, entender a Dios si tratamos de comprenderlo en base a una perspectiva de nuestra dimensión. Dios no puede hacer nada en mi vida. No, yo ya intenté. Y tú dices, o sea, Dios es peor que tú. ¿Se dan cuenta de lo que dicen cuando decimos eso? O lo que decimos cuando decimos eso. No, Dios no me puede cambiar. No, es que yo ya oré un chorro por eso. No, yo ya oré tanto que ya, mira. No, yo ya me di cuenta que la vida en Cristo, pues sí, está bonita, son muchos ideales, pero es de ideales, no de realidades. Y muchos viven así su vida cristiana. Wow. ¿Por qué? Porque estás evaluando a Dios en base a la perspectiva terrenal, limitada. Piensas que eres sabio y te haces ignorante por tu necedad. Y Dios dice, en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. En el principio el Dios trascendente, el Dios que trasciende el tiempo, el espacio, la materia, creó todo. Que, por lo tanto, ya que Dios no está atado ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, podemos concluir que Él habita en otro reino. Ahora, ¿por qué es importante esto? Para que entendamos este reino, tenemos que dejar que este reino se explique a nosotros. Tú y yo no podemos, si tú y yo no podemos entender el reino de los cielos a través de nuestra vida cotidiana que ha sido rota y está impregnada por el pecado, ¿cómo entonces podemos entender ese reino? Porque Dios nos dejó su palabra, la cual nos revela todas las cosas. Porque Dios nos dejó dos cosas para vivir nuestra vida espiritual. Nos dejó, tres cosas. Nos dejó al Espíritu Santo, nos dejó su palabra y nos dejó a la iglesia. Nos dejó al Espíritu Santo, el cual nos revela todas las cosas, el cual nos enseña todas las cosas, el cual nos consuela, el cual nos levanta, el cual nos sella, el cual nos separa para Dios, el cual nos seduce para entrar a la presencia de Dios, el cual nos impulsa a Dios. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra, la cual nos revela los principios de ese reino, la manera en que Dios obra para que entonces ese reino empiece a tomar autoridad y poder sobre este reino y tu mentalidad sea cambiada. ¿Por qué? Porque has experimentado que lo que lees, que lo que crees de Dios no solamente son historias, sino que es poder para el que cree. Entiendes que el evangelio es locura para los que se pierden, pero entiendes que es poder para el que cree. Pero tiene que suceder algo. Tienes que saber tus fundamentos, tienes que saber tus ABCs. Amén. Wow, qué impresionante. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Están listos? ¿Por qué tengo que saber que le aprendo otro reino? ¿Y eso qué? Yo sigo con mis problemas, José Luis, aquí en la tierra. De verdad, no conoce a mi suegra. No te pases, bendito ángel del Señor. Se le cayó en algún momento. Ay, ¿no? Ángel caído en vez de ángel, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Están conmigo? Es que tú no entiendes, José Luis. Ahora, ven esto, pongan atención. ¿Están listos para ser impactados por Dios? ¿Por qué necesito saber que Dios dio otro reino? Porque tenemos que entender que nosotros tampoco somos de este reino.
La Biblia nos enseña en Filipenses 3:20, más vuestra ciudadanía está en los cielos, no está en la pantalla, para que no se vuelvan locos ahí atrás. Bueno, más nuestra ciudadanía no está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, está en los cielos, no está en la tierra. ¿Dónde está tu ciudadanía? ¿Dónde está Dios? En los cielos. Nosotros somos de un reino diferente. Y pues, si somos de un reino diferente, ¿por qué soy de un reino diferente? Al momento que tú recibiste a Cristo en tu corazón, fuiste trasladado, di conmigo, trasladado. No por obras, sino por fe, por gracia. Fui trasladado, di conmigo, del reino de las tinieblas a su luz admirable. Ya no me rijo por lo que el mundo se rige, sino me rijo por lo que Dios dice. Y si Dios no está sujeto al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, por lo tanto, puedo tener esperanza de que todo puede cambiar. Amén. Amén. O sea, somos parte de su reino, por lo tanto debemos operar de una forma diferente. Y aquí es donde la burra tiró a Genaro. Porque todos dicen, ¡ah, qué padre! Si soy de otro reino, compórtate de otra forma diferente. ¡Ah! ¿Ya vas a empezar, José Luis? También que ibas. Hoy sí pensaba que íbamos a salir así bien emocionados hoy. ¿Verdad? Tienes que comportarte diferente. Tenemos. ¿Ve, mi amor? Hoy voy a cambiar. Voy a hacer bien mis maletas y olvidar resentimientos. Y resentimientos todos. Hacer, ay, ¿no se la saben? Ay, bien santo. Hacer limpieza al armario. Borrar rencores de antaño. Ay, qué santos son ustedes. Gracias, Jesús, por haberme dado una iglesia tan santa que no escucha a Lupita D'Alessio. Ayúdanos a cambiar. Y ayúdale a Lupita a cambiar. ¿Están conmigo? Dios quiere que entendamos que Él precede el tiempo, el espacio y la materia. Ahora vean esto. ¿Qué es trascendente? Que Dios no es parte. Amén. Cuando hablamos del término trascendente, entonces puedes concluir que Dios es un Dios que está afuera de la creación. ¿Verdad? ¿Cuál es el problema con esto? Que mucha gente piensa, pues Dios ni sabe que existo. Él está por allá en el cielo y yo estoy aquí en la tierra y por eso ni cuenta se da de mis problemas. Y tenemos que entender algo. Dentro de estos mismos versículos, Dios nos hace entender que Él es inminente. ¿Qué significa la palabra inminente? Que siempre está presente. Aunque Dios es trascendente de su creación, trascendente de lo que Él ha hecho, Él es inminente con su creación. Él no está sujeto al tiempo, pero está presente en el tiempo. Él no está sujeto al espacio, pero está presente en el espacio. Él no está sujeto a la materia, pero Él llama a la materia a producir. Por lo tanto, Dios es un Dios inminente, es inminente. Él es distinto, Él es diferente, ¿verdad? A la creación, como ya dijimos, de la trascendencia. Pero Jeremías, capítulo 23, versículos 23 y 24, no está en los slides, abran sus Biblias, nos dice que Dios llena los cielos y la tierra. Di conmigo, Dios llena los cielos y la tierra. O sea, Él está aquí, allá y acullá y en todos lados en este mismo momento. Dios está contigo no solamente cuando te juntas con otro cristiano. Dios está contigo todo el tiempo. Pero entiende lo que dice Jeremías. Dios llena ¿qué? Los cielos y la tierra. Este Dios trascendente que está afuera llena la tierra y Él está presente contigo. Él está presente conmigo. Es lo que conocemos teológicamente como la omnipresencia de Dios.
Por eso cuando nos morimos, no le tienes que decir a Dios, Dios, oye, ya voy para el cielo, para que digo, dejes tus cosas que estás haciendo aquí, te vayas para el cielo, porque ya ahí voy. No quiero que me vaya a confundir San Pedro y me mande para la otra puerta. O sea, por favor, Señor, sí, tenemos un acuerdo, ya sabes, ¿ok? ¿Sí me explico? No, Dios está tanto aquí como allá. Por eso cuando morimos como un abrir y cerrar de ojos, estamos en la presencia de Dios. Y dices, oye, pues no estabas allá, pues sí, pero yo estoy acá y allá. Pero si tú tratas de entender eso con tu mente natural, dices, yo no puedo. ¿Cómo puede estar Dios en todos lados? ¿Cuántos se preguntaron eso alguna vez en sus vidas? ¿Cómo Dios puede saber el pensamiento de todos? ¿Cómo Dios puede estar en todos lados? ¿Cómo Dios puede hacer y preocuparse por y consolar a todos? O sea, ¿cómo? Porque Él es omnipresente. Porque Él llena la plenitud. La tierra está llena de tu gloria. Amén. Ahora, entendamos algo acerca de Elohim. Él trasciende el tiempo, y lo estoy repitiendo, yo sé que estoy siendo repetitivo, pero quiero que se les grabe. Él trasciende el tiempo, el espacio y la materia, pero al mismo tiempo Él es inminente. Estoy recapitulando. ¿Él es qué? ¿Qué significa? Que está dentro, presente de nuestra creación. Con el tiempo, el espacio y la materia, o sea, Él permanece, Él está presente. Y no solo eso, nos dice que Él está presente en todas partes, o sea que Él es omnipresente. Es como el aire. Tú no puedes escapar del aire. Vas a un lado, vas a México y bueno, es aire con smog, pero ahí está el aire. Nomás tienes que buscarlo más duro, ¿ok? Él está en todos lados. Ahora, ¿qué nos está diciendo Dios a través de Génesis 1:1? Él nos dice, yo soy un Dios personal. Soy un Dios creador, todopoderoso, personal. Personal. Vean lo que dice. Y dijo Dios. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios. ¿Qué significa que dijo Dios? Que Dios es una persona. Dios habla. La Biblia también nos dice que Dios siente. La Biblia también nos dice que Dios, como vimos en el versículo 1, crea. Él es una persona que quiere entrar en relación con su creación. Por eso no solamente Él es trascendente, sino que Él también es inminente. Pero en esa inminencia, Él está buscando una relación con su creación. ¿Me van siguiendo? Es el fundamento. Cuando Dios habla en Génesis 1:1, lo que Él te está diciendo, dice, este es el que yo soy y esto es lo que yo quiero. Qué impresionante, en 3 versículos. En 3 versículos. La Biblia nos dice que Él es personal y lo vemos con Adán y Eva, ¿verdad? Tenía una relación personal con ellos. Dice que ellos estaban caminando en el fresco de la mañana y Dios estaba con ellos. Lo que Dios nos está diciendo es que aunque Él es trascendente, también es inminente, omnipresente y personal. Él quiere entrar en una relación contigo. Todo lo que hace, lo hace ¿para qué? Para glorificar su nombre. Y una forma de glorificar su nombre es restaurar su creación caída y entrar en relación con ella para que ellos sean y que tú y yo seamos aquello que Dios nos soñó que fuésemos y viviéramos en abundancia, en plenitud y en paz. ¿Cómo vives tú? Hay algo roto. Hay algo roto, pero ahora tenemos el fundamento para entender lo que Dios nos está pidiendo y lo que Él espera de nosotros. En otras palabras, nos está diciendo que su creación es el lugar diseñado para no estar solo. A ver, quiero hacer una pausa aquí. Quiero que te caiga el 20. La creación fue diseñada para que tú no estés solo. Eso está grueso. ¿Cuántos problemas de soledad hay en la tierra? En el COVID, ¿cuántos se sintieron solos? ¿Sabes por qué no nos gusta estar solos? Porque no fuimos creados para estar solos. Hay unos que dicen, a mí sí me gusta estar solo, pero te apuesto que no te gustaría estar solo toda tu vida. Hay momentos de solitud. La Biblia nos habla que es una de las disciplinas espirituales, solitud, que estés solo con el Señor, pero no estás solo, estás con el Señor. Y tan importante es que Dios nos creó para no estar solos, que Él dijo, mi presencia va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin. Dios no creó su creación para estar solos, sino para tener relaciones personales, que su creación, tenemos que entender que la creación de Dios no es antipersonal, por eso es importante congregarse. Que conozcas gente que aman a Dios, que sirven a Dios, que piensan como tú, que tienen también luchas como tú, que no son perfectos como tú, que no es perfecto como Dios, ¿verdad? Pero buscamos a Dios.
En comunión, dice la Biblia, hermoso es estar los hermanos juntos, unánimes juntos en koinonía, en coinonía, que es la palabra que se usa ahí, en comunión. El mundo es personal. ¿Por qué? Porque Dios, Elohim, es personal. Amén. Amén. Ahora vean esto. Elohim es un nombre plural. ¿Vieron que hablé chino? Es un nombre plural. ¿Es un nombre? Ok. Elohim es un nombre plural. Es una palabra para más de uno. ¿Por qué es plural? Porque Dios es más que una persona. Vean lo que dice en el versículo 26. Y dijo, hagamos, di conmigo, hagamos al ser humano a nuestra, di conmigo, nuestra imagen y semejanza. ¿Se está hablando en plural? Sí, ¿verdad? ¿Quién le está diciendo? Hagamos, le está hablando al Hijo y al Espíritu. Dijo al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, están teniendo una conversación. ¿Y qué dicen ellos? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y en el versículo 27, vean esto, se les va a volar la tapa de los sesos. Versículo 27, y Dios creó. Ah, caray. Si allá está hablando que todos hagamos, y ahora está diciendo yo lo hice. Es como cuando te juntas, ¿verdad? Con el trabajo en equipo. Y todos lo hicimos, pero nada más lo hizo uno. Es lo que estamos viendo acá. Y dice, y Dios creó. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, somos tres personas en una. Tenemos que ver el lenguaje, la narrativa, qué es lo que Dios está diciendo en la Biblia. Porque Dios está comunicando algo muy importante. Dios está comunicando algo que necesita que tú sepas y entiendas y comprendas para que esto cambie y determine tu manera de ver y tu perspectiva. ¿Están conmigo? Y Dios creó al ser humano a sus imágenes. ¿A qué? ¿Y por qué muchos de ustedes tienen un chorro de imágenes? Ya saben de qué hablo, ¿verdad? Dios creó al ser humano ¿a qué? Singular. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y acá dice, y Dios creó en su imagen. Porque Dios está diciendo, yo soy un Dios trino en uno. Él es un ser plural, entendámoslo esto. Él es un ser plural que existe como un solo Dios. Singular. La palabra teológica que usamos para describir esto es Trinidad. Ahora dices, bueno, José Luis, yo sigo teniendo el problema con mi suegra. ¿Y esto cómo me ayuda? ¿Sí están entendiendo cómo les ayuda? ¿Cuántos están entendiendo cómo les ayuda esto? Gracias. 3. Bueno. 4. ¿En serio? 5, gracias. 6. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Vendido por... Levanten su... Pues ya se cansaron. Levanten su mano y yo estoy entendiendo. Por lo menos miénteme, te doy chance. Así les cae un rayo, está bien. Hazme sentir bien. Miénteme. Hoy vengo muy cancionero hoy. Y ahora sí todos, como siempre. Hasta sacaron el celular y prendieron la... Miente, por favor. ¿Ok? Gracias. Ay, mamá, me deslumbré con las luzotas. ¿Están bien? Ahora vean, usamos la palabra Trinidad. Esto nos va a cambiar. Es tu fundamento, es tu piedra angular. Ahora, ¿dónde se revela esta Trinidad? Vean esto, Génesis 1:2. Y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. ¿Quién está hablando? Del Espíritu de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era Dios y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y está diciendo que Jesús era ¿qué? O es Dios. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De quién está hablando? De Jesús. Colosenses 1:16 dice que Jesús creó todas las cosas. Y tú dices, bueno, José Luis, pero tú me estás diciendo que el que creó todas las cosas. Génesis 1:1 dice que Dios creó todas las cosas. Y Colosenses 1:16 dice que Jesús creó todas las cosas. ¿Por qué es esto? Porque podemos decir que para Jesús, que Jesús creara el mundo, Jesús tenía que existir antes de la creación del mundo. Y para que pudiera formar el mundo tenía que haber estado fuera
del espacio y de la materia. Y puedes pensar, pero solo Dios estaba fuera del tiempo, del espacio y de la materia. Exactamente. Esto significa que Jesús es parte de la Trinidad. Por lo tanto, no puedes decir que Jesús es un hombre más, o un maestro más, o un profeta más, o una persona en el cual te puedes inspirar. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes, en el cual hay salvación, en el cual hay poder, en el cual hay restauración. Jesucristo te lo quieren presentar como un profeta más, como un filósofo más, y Dios dice no. Jesucristo a través de su palabra es Dios. ¿Y qué significa que es todopoderoso? ¿Qué significa que es omnipresente? Que es omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, que puede estar en todos lados. Significa que tu Dios puede cambiar todas las cosas sin importar en dónde estés y en dónde te encuentres. ¡Ay! ¡Aleluya! Es por esto que Jesús no puede ser visto como un gran ejemplo, maestro, simple maestro, un profeta, un hombre ordinario. No, Él es Dios y Él escogió vivir contigo. Ahora, tú puedes decir, bueno, entonces, ¿quién creó a Dios? ¿Cuántos se han preguntado eso? ¿Y quién es el jefe de Dios? ¿De dónde viene? ¿Quién lo creó? La respuesta es que ni tú ni yo podemos entender ahorita. Pero Dios nunca ha dejado de existir. Él ha estado ahí siempre. Nunca ha habido un tiempo donde Dios no haya existido. Él no fue creado, entiende. No puedes tratar de entender a Dios en base a los parámetros limitados del tiempo y del espacio y de la materia en el que vivimos. Tenemos que entender que Él está fuera del reino y por lo tanto, cuando yo entiendo que Él está fuera de ese reino, yo puedo entender que Él ha sido por siempre y para siempre. Por eso dice la Biblia que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Amén? ¿Están conmigo? Tal vez tú digas, no, pues es que a mí eso me suena muy raro. Mejor yo me voy por la teoría del Big Bang. Algo explotó y todo se juntó y un átomo con el otro átomo se hicieron un ojito y otro y se hizo una trompita y así empezaron. Bueno, si tú te quieres ir por la teoría del Big Bang, ¿quién creó lo primero que explotó? O si te quieres ir por la teoría de la evolución, ¿quién creó la primera célula que se reprodujo? Pero Dios nos dice, yo soy el Dios Elohim, creador, todopoderoso, trascendente e inminente, omnipresente y personal, que quiero entrar en una relación contigo porque yo te creé para estar en relación conmigo. La relación más importante que tú y yo podemos tener se llama Dios. ¿Sabes que el único nombre que usa Dios o que se usa en la Biblia desde Génesis 1:1 a Génesis 2:3 es la palabra Elohim? A pesar del versículo 24 usa otra palabra, Jehová. Vemos que dice, y Dios el Señor. Dios el Señor. Elohim, Jehová. Es lo que dice. Pero ¿por qué Dios se refiere a Él por 35 veces desde Génesis 1 hasta Génesis 2, versículo 3? ¿Por qué? Porque Él quiere que entiendas que está usando su nombre en relación con la creación. Te está diciendo, yo soy un Dios creador, 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 yo soy un Dios creador. ¿Tienes problemas? Yo soy un Dios creador. Yo haré sendas en el desierto, yo haré sendas en el mar y yo voy a hacer un camino donde tú piensas que no hay. Yo voy a abrir las fuentes, te voy a hacer sacar agua de la roca. Yo soy el que te sustento, yo soy el que abro los mares. Yo soy un Dios creador. Por eso 35 veces Él te está diciendo, yo soy el Dios creador. Dios usa este nombre 25 veces. Elohim nos revela su poder, el principio. En el principio Dios creó, en el principio Elohim creó. Cuando la Biblia se refiere a algo creado, solo se refiere a Dios. No, la Biblia nunca va a hablar de alguien más creando a alguien, porque tú y yo, o creando algo, porque tú y yo no tenemos la capacidad de crear. Y tú dices, no, pero yo sí creo un bebé cuando me embarazo. Yo también soy creador. No es cierto. ¿Por qué? Porque para entender el término creador tienes que entender qué es o cómo lo define la Biblia o cómo define la Biblia la creación. Hechos capítulo 11 versículo 13, si lo quieren ver, dice, por la fe entendemos que el universo fue formado. ¿Por qué? Por la palabra. Di conmigo, por la palabra. Dios no tuvo que hacer nada. Yo estoy sudando ahorita como apache marihuano, ¿verdad? Pero Dios no hizo nada. Simplemente dijo, hágase la luz. Y la luz fue hecha.
Sepárense las aguas y surja lo seco. ¿Y qué pasó? Se separaron las aguas. Dios habló de modo que lo visible, di conmigo, lo visible no provino de lo que se ve. Vean esto. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El autor de Hebreos nos dice que Dios no solo creó la tierra, sino que creó el universo. Las galaxias. Andrómeda, que es la galaxia más cercana, tiene quién sabe cuántos millones, billones de estrellas. Dios creó todo con una sola palabra. Cuando Dios habla sobre tu vida, cuando el Dios te dice tú eres justificado, ¡fum! ¡Wow! ¿Tú crees que tu problema es suficientemente grande? Nos dice que Dios creó algo ¿de qué? De la nada. Dice que las cosas que Él creó fueron creadas ¿de qué? De lo invisible, no de lo visible. Cuando tú creas un bebé es porque tomas ¿de qué? De ese esperma creado, con ese óvulo quemado, se fecundan y entonces nace un bebé. Entonces no somos creadores, podemos transformar, podemos ser parte, y los hispanos somos bien obedientes con Dios cuando Él dijo, llenemos la tierra. Y nosotros dijimos, nada más ponme dónde, Señor. Heme aquí, envíame a mí. Eso de la santidad y lo demás, eso de servir, no, pero de hacer niños, yo puedo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Tú y yo podemos crear algo de materiales. Dios no necesita materiales. Esto está cañón. ¿Están listos? Ya voy a terminar. ¿Me dan otras 2 horas? Perfecto. ¿A poco ni tenemos hambre? ¿Va? ¿No se les antoja un pozolito? Una birria. Con el caldito así de, ay Dios santo. ¿Va, brother? Limoncito, salsita, salecita. La tortillita así con el dedito arriba. Papantla, tus hijos vuelan. ¿Va? Ay, Papantla, hijo, tus hijos vuelan. Una barbacoita. Ay, unas carnitas. O quieren un in and out. ¿Qué pasó? Y entonces, yeah. Es sencillo. Yes. In and out, yes. ¿Ok? ¿Están conmigo? Ahora ven esto. Dios hace algo de la nada. Cuando no hay nada con lo cual trabajar, Dios hace algo de la nada cuando no hay nada con lo cual trabajar para que esto se convierta en lo que Él desea que sea. Cuando tú ves a tu vida y dices, no soy nada, Dios usa la nada para crear algo que glorifique su nombre. Si te sientes que no vales nada, eres el ingrediente perfecto. Cuando piensas que no hay esperanza, Dios hace surgir la esperanza de la nada. Cuando no hay caminos, cuando no hay formas, cuando no hay procesos, cuando estás tan metido en tu depresión, cuando ya trataste todo, cuando trataste de arreglar tu matrimonio, cuando trataste de arreglar tus relaciones personales, cuando tienes problemas en tu trabajo, cuando tienes problemas económicos, cuando no hay nada, Dios dice, esa es mi especialidad, déjame hablar sobre tu vida. Pero tienes que conocer el fundamento de quién es Elohim. Teológicamente este término se llama ex nihilo, que significa que Dios creó algo de la nada. Dios no necesitó usar nada del mundo visible para hacer la creación. Génesis dice, y Dios dijo. Hoy, yo no sé ustedes, pero si yo tengo un Dios que puede hacer lo que Él ha hecho, simplemente con hablarlo. ¿Sabes por qué tú y yo existimos? Porque Él te llamó por tu nombre. Él te conoció desde antes
de la creación del mundo. Él te deseó, brother. Así. Ahí, así igualito. Entonces, ¿de veras? No me le caí. Ay, ¿no? Dios nos deseó así. Y Él llamó tu nombre. Dice la Biblia, mi embrión. Imagínate cuando estabas ahí como renacuajito. Con esos ojotes de alien que se ven, ¿no? En los... Parecemos... con razón ahora siento feo cada vez que como camarones. Parecíamos camaroncitos, así. Dice, ¿no? Yo era un camarón muy bonito. Y abusabas porque camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Pero estamos así chiquitos. Con esa cabezota. Algunos no le cambió la cabezota. Especialmente allá en Yucatán, en Mérida. Madre. Pero dice, mi embrión. ¿Vieron tus ojos? Wow. Elohim. Elohim. Hasta se me puso chinito. Dios llama a las cosas existencia. Él llama a las cosas que no son para que sean. Él te está llamando. Deja de analizar y comprender a tu Dios bajo los parámetros de este mundo. Abraham y Sara. Dios ya sabía que estaban viejitos. Dios ya sabía que Sara era estéril. Dios ya lo sabía. Cuando Él les da la promesa, en el próximo tiempo tú vas a estar, voy a venir y vas a estar embarazada. Y vas a dar un hijo. Y Sara empezó a reírse. ¿Por qué? Porque Sara empezó a analizar a Dios en sus parámetros. Tal vez tú dices, Señor, tal vez tú ahorita estás sentado y dices, José Luis, todo eso suena muy, muy bonito, pero me estoy riendo porque a mí jamás me va a pasar. Exactamente es lo que le pasó a Sara. Exactamente es lo que le pasó a Abraham cuando Sara le dijo, allégate a mi sierva para que tengas un hijo porque yo ya no voy a poder. Y Abraham bien obediente. Dijo, tú me lo estás pidiendo, mujer. Happy mama. ¿Cómo va? ¿Y por qué yo siempre digo mamá? Happy wife, happy house, ok. Soy un hombre muy sujeto. Happy wife, happy house, ¿va? También life. Así porque tiene que rimar, ¿verdad? Happy wife, happy life. Ok. Pero es que me le caí a mi mamá de chiquito. No, me caí de las escaleras del segundo piso y sí. Y luego el COVID, imagínense. Dios se molestó con Sara y le dice, le vas a poner a tu hijo Isaac, el que se ríe, ¿verdad? Risa. Porque, y luego Dios les pregunta, cuando está riendo, le dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? Génesis 18:14. Si Dios puede crear algo de la nada, ¿crees que hay algo imposible para mí? ¡Wow! Dios es, por eso, como decía David, cuán imponente es tu nombre. Hay algo imposible. Para mí lo mismo le pasó a María. Dice, ¿sabes qué? Tu prima Esther, la cual era estéril, ahora lleva un bebé en el vientre. ¿Quién era este bebé? Juan el Bautista. Y si al caso hay algo imposible, le dice el ángel cuando le estaba dando la anunciación a Elizabeth. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Dice, porque para Dios no hay nada imposible. Le dice a María en Lucas capítulo 1 versículo 37. Di conmigo, para Dios no hay nada imposible. Él es Elohim, el Dios poderoso, el Dios todopoderoso. Ahora, ¿por qué es importante? Con esto cierro, que sepamos esto. Porque la próxima vez que te encuentres en problemas o pienses que algo no tiene salida, tienes que recordar que su nombre es Elohim, el Dios creador, poderoso, trascendente, inminente, personal, que no depende del tiempo, del espacio, de la materia, y que puede hacer que algo suceda de la nada, que puede cambiar tus problemas aun cuando no existe nada que pueda sacarte de ese problema. Ese es mi Dios y ese es tu Dios.
Elohim. Elohim. Él no necesita algo visible. Él no necesita contactos o situaciones perfectas. Él no necesita eso para hacer algo y crear algo de la nada. Él trasciende la materia, Él trasciende el tiempo, no la necesita. Simplemente llama las cosas a existencia. Ese es el Dios que quiere que conozcas. Que tú le digas: Señor, aquí estoy. Quiero conocerte. Es el fundamento, hijos preciosos. Es el fundamento a través del cual Dios se revela a ti y a mí. Y hay un poder en conocer a Dios. El mes pasado les hablé de la intimidad, del poder de conocer a Dios. Y hoy continuamos con los nombres de Dios. Cuán glorioso es tu nombre. Y estamos hablando de conocer a Dios. Y una de las formas de conocer a Dios es ¿qué? Conocer sus nombres. Recibir una revelación personal de su carácter y sus atributos en tu vida. Y en esta semana yo te pido que ores, que busques a Dios, que le digas: Señor, por favor, revélate. Revélate como ese Dios trascendente, Señor. Estúdialo, llega a tu casa y vuelve a escuchar la predicación. Envíasela a alguien. Hay tantos cristianos que viven su vida cristiana sin fundamentos sólidos, que viven frustrados, que se la viven pidiéndole a Dios la misma cosa que le han estado pidiendo desde hace 20, 30 años y nada sucede. ¿Por qué? Porque no han cambiado su perspectiva, porque no conocen a su Dios. Creen que es el genio de la lámpara, creen que es Amazon Prime, que le va a traer lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan en el momento que lo necesitan. No, tenemos que entender que nuestro Dios es el Dios creador, el cual nos creó en un ambiente en donde tú y yo necesitamos estar en relación con Él, que tú y yo no podemos vivir sin Él. Porque aquella persona que vive sin Él se muere eternamente. Tenemos que salir y ser la iglesia y decirle: ¿sabes qué? Hay un Dios Elohim que puede cambiar todas las cosas. Puede cambiar el mundo, puede cambiar naciones, puede cambiar familias, puede cambiar trabajos, puede cambiar personalidades, puede cambiar temperamentos, puede cambiarte, puede sanarte, puede liberarte, puede levantarte, puede esforzarte, te puede dar visión, te puede dar poder, te puede dar esperanza, te puede dar ánimo, te puede dar metas, te puede dar vida en medio de la decadencia.